Me llamo Romina Aramburu, soy profesora adjunta, ya hace muchos años estoy en la cátedra y bueno, es la primera vez que implemento este sistema para el dictado de las clases, así que bueno, cualquier cosa a medida que yo voy dando la clase, me van escribiendo a ver cuáles son las inquietudes, las dudas o lo que me quieran preguntar, ¿eh? Yo lo voy leyendo y ustedes me van diciendo. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 6, que es persona. La unidad 6 de persona es una unidad muy linda, se relaciona con muchos subtemas que aparecen en otras unidades temáticas. Nosotros la materia tenemos dividido en la primera parte, que es la parte histórica, que son las 5 primeras bolillas, y después de la unidad 6 hasta el final del programa son instituciones jurídicas. Bien, hasta ahí vamos bien. Por eso, la parte histórica, se da en otra instancia y yo les voy a dar la unidad 6, persona. Cuando nosotros hablamos del concepto de persona, la tomamos en el sentido actual, ¿no? O sea, persona somos nosotros. Ese es el concepto general que hay de persona. El término de persona en realidad viene desde épocas muy antiguas, se la conocieron los romanos, los griegos. Por eso, si ustedes leen el libro de Di Pietro, el doctor Di Pietro les dice que antiguamente las personas eran los que utilizaban las máscaras en las representaciones teatrales. Bien, ¿por qué? Porque la persona es lo externo, lo que se ve, lo visible, ¿no? Nosotros decimos tal persona, tal cosa, es lo corpóreo, pero no solamente se compone, ese era el homo antiguamente, homo con H, H-O-M-O, homo, lo externo, lo corpóreo, pero a eso se suma el intelecto o el aspecto psíquico del sujeto. Entonces ahí se complementa el término de persona, que es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, que no tienen el uso de la razón o no tienen esa parte espiritual o esa parte psíquica. ¿Bien? Bueno, del concepto, esto es una evolución que va sufriendo el concepto de persona a lo largo de los siglos. El término de persona, o sea, ustedes lo van a encontrar como que es todo ente susceptible o capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, es una definición muy acertada que incluso la toma el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque, bueno, tuvo una marcada influencia romanista. Del concepto de persona, o sea, a partir de que nosotros decimos que es todo ente, que es capaz de adquirir derechos, contraer obligaciones, se desprenden dos conceptos muy importantes, que son la capacidad jurídica y la capacidad de hecho. Vamos a ver la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es lo que el derecho nos permite que nosotros hagamos, que va a tener o traer consecuencias jurídicas. O sea, en la definición es la aptitud para ser titular de derechos, ¿está bien? Yo puedo comprar una casa, puedo venderla, puedo hacer un testamento, puedo hacer una donación. Son actos jurídicos que el derecho me permite a mí hacerlos. ¿Bien? Hasta ahí vamos. En cambio, la capacidad de hecho consisten en la realización de ciertos actos, pero que el derecho a mí no me habilita a hacerlos. Yo en la práctica puedo hacerlos, por ejemplo, comprar algo, comprar una casa, ¿no? Yo puedo llevarlo a cabo, hacerlo, pero el derecho me dice, no, usted no tiene la capacidad jurídica para hacerlo, por X circunstancias que ya vamos a ver. Entonces, esa es la capacidad de hecho o la capacidad de facto, que se diferencia de la capacidad jurídica. Obviamente que hay personas, generalmente los sujetos que tenían capacidad jurídica tenían la capacidad de hecho, pero nosotros vamos a ir viendo, sobre todo cuando veamos tutela y curatela, que hay determinados sujetos que tienen capacidad jurídica, pero no tienen la capacidad de hecho. Por ejemplo, por la edad. O sea, una persona de 5 años o de 3 años podía ser tranquilamente un titular de derechos, pero no podía llevarlo a cabo por la edad, por ser muy chico, por la falta, y obviamente si tuviera 10, 12 años, por la falta de experiencia. Bueno, entonces, del concepto de persona se desprenden estos dos aspectos que son de suma importancia. Ahora, ¿quién tenía en Roma la capacidad jurídica? Y acá aparece un término, un concepto que nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia.
que es el pater familias. El pater familias es una denominación que no significa padre en el sentido que lo tomamos en la actualidad, sino que el pater familias es el varón más antiguo que existe dentro de un grupo familiar sobre el cual, o del cual dependen el resto de los hombres libres. ¿Está? Eso lo vamos a ver bien ahora cuando veamos el estatus familiar, después cuando veamos en el próximo encuentro la evolución de la familia. El pater. El pater era el único que tenía capacidad jurídica y capacidad por ende, capacidad de hecho, ¿no? Como regla general. Después pueden haber excepciones. El pater familias tenía el dominio, o sea, era dueño de todo el patrimonio, era el único dueño de todo el patrimonio y lo compartía con el resto de la familia. Eh, era, eh, Era la cabeza máxima del grupo familiar y tenía 3 características el pater. Era un hombre libre, un ciudadano romano y la máxima cabeza, como ya les dije, de ese grupo. Y por ende, todas las potestades las ejercía él. El término potestad significa poder. Entonces, a partir de ahora, cada vez que hablemos de potestades, son poderes que se establecen con respecto a las personas o con respecto a las cosas. Bien, la capacidad de derecho o la capacidad jurídica, entonces la tenía el paterfamilias. Y después había había otras personas que tenían no capacidad jurídica, pero sí capacidad de hecho. Por ejemplo, el hijo de familia que se llamaba fili familia, o el filius, o filii, o sea, la terminación de doble i en latín que significan el plural de hijos sería, ¿no? El filius. El filius, o sea, podía comprar algo, podía adquirir una deuda, podía causar un daño o por ejemplo, por cometer un delito. Entonces, por cometer un delito, ¿qué hacía este filius? El reclamo reparatorio, resarcitorio no recaía sobre este filius, recaía sobre el pater, porque él estaba bajo la potestad de un determinado pater familias y sobre él tenía que responder por los daños que causara a terceros, ¿sí? Bueno, entonces, no tenían los filius y los filii y los esclavos no tenían la capacidad jurídica, pero tenían la capacidad de hecho, pero las consecuencias recaían sobre el amo, en el caso del esclavo, o sobre el pater familias, en el caso de los filius. Bien, vamos a ver ahora los requisitos. Estamos hablando de la persona, vemos qué capacidades tienen, y vamos a ver cuáles eran los requisitos para ser considerado persona física. Porque nosotros hablamos de la persona, pero la persona no es solamente la persona física, también estaba la persona jurídica como existe en la actualidad. Y acá les hago un alto, ¿no? Antes de seguir avanzando con la persona física. La persona jurídica es todo ente abstracto que, al igual que la persona física, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea que tiene plena capacidad jurídica. ¿Y qué es una persona? ¿Qué puede ser un ejemplo de persona jurídica? El Estado, la Iglesia, corporaciones. En los tiempos actuales puede ser una sociedad civil o una ONG, para que ustedes vean, ¿no?, cómo esto se va trasladando. De allí viene el concepto, o sea, nosotros cuando decimos personas jurídicas, son conceptos modernos, son terminologías jurídicas modernas, pero los romanos ya las conocían. O sea, por ejemplo, los romanos hablaban del fiscus, o del fisco, o del erario, pero no decían el erario es una persona jurídica, el fisco era una persona jurídica, la iglesia era una persona jurídica. Esto es con respecto a las personas jurídicas. Y las personas jurídicas tenían un patrimonio que era propio, era suficiente con que se reunieran 3 o más personas, y bueno, tenían la administración y podían contraer cualquier clase de acto jurídico que lo permitiera la esencia de ser una persona jurídica, ¿no? Bien, ahora vuelvo al tema de la persona física y yo les estaba por decir cuáles son los requisitos para ser considerado
eh, persona física. Había tres requisitos. Uno era que se desprendiera la persona por nacer, nasciturus, se escribe nasciturus, eh, que la persona por nacer se desprendiera del seno materno. El desprendimiento tenía que ser total, o sea, no bastaba con que saliera el recién nacido y siguiera unido al cordón umbilical, ¿está? Porque se lo consideraba como una parte integrante todavía del cuerpo de la madre. Requisitos para ser considerados persona. Bueno, el desprendimiento del seno materno. Quiere decir que la persona por nacer, que hoy llamamos feto, tiene que salir del cuerpo de la madre y tiene que salir del cuerpo de la madre con la ruptura del cordón umbilical. Caso contrario se lo consideraba una parte integrante, o sea, como que todavía era parte del cuerpo de la madre, como si fuera un órgano o algo así. Ese es el primer requisito, una separación absoluta entre el corpus de la madre y el corpus del nasciturus o nasciturus. El segundo requisito es que esta persona, que una vez desprendida del seno materno, tuviera vida, que respire o que llore. Y bueno, ustedes acaban de ver una controversia que se planteó entre sabinianos y proculeyanos. Los sabinianos son escuelas de juristas y los proculeyanos también. Son escuelas de juristas que ante determinados conflictos daban su posición doctrinaria. Los sabinianos siempre fueron mucho más flexibles, en cambio los proculeyanos eran más rígidos en sus puntos de vista. Y después, bueno, Justiniano en su construcción jurídica que se dio a lo largo de la historia de Roma, cuando él hace la compilación del Corpus Iuris Civilis, tomaba muy en cuenta, en la mayoría de los casos, las posiciones de los sabinianos. Bueno, los sabinianos, ¿qué decían con respecto al nacimiento para determinar si la persona efectivamente había nacido con vida? Los sabinianos decían que cualquier signo vital era suficiente o probaba que la persona había nacido con vida. En cambio, los proculeyanos decían que no, que tenía que manifestar signos externos, que alguien lo oyera respirar o que lo vieran que se le moviera el pecho para ver si respiraba, que respiró aunque sea solo unos instantes, no es necesario que tenga una prolongación en el tiempo. A veces algunos nacían muy débiles y esto llevaba a que nacían débiles, ¿no? Entonces esto llevaba a que nacían y morían inmediatamente. Y ahí aparece la controversia. Nació con vida, vivió unos instantes y después murió, nació muerto. ¿Cuál es la cuestión acá? Entonces los proculeyanos decían que sí o sí tenía que manifestar algo que reflejara que había nacido con vida. Entonces decían que tenía que respirar o llorar sí o sí, una de las dos o las dos, aunque sea unos instantes. Sin embargo, a veces, o sea, por eso les decía, eran posturas rígidas. Sin embargo, los romanos conocieron una técnica muy interesante, que era tomar un tejido pulmonar y ponerlo en agua. Si flotaba, tenía aire, es que la persona tuvo unos instantes que pudo respirar. Pudo respirar, a lo mejor no se notó a la vista exterior, pero tampoco lloró, pero bueno, esa persona tuvo vida. ¿Y por qué era importante determinar si la persona la sacaron muerta del vientre materno o vivió unos instantes y después murió? Por el orden sucesorio, o sea, la persona que nace y se muere ya tiene derechos sucesorios. ¿Está? Bueno, toda esa cuestión del derecho sucesorio la vamos a ver más adelante, para no dilatar tanto la clase de hoy, que es, bueno, que hay muchos temas que son bastante interesantes y no quiero dejar de dar. Bueno, y después el tercer requisito era que tuviera forma o apariencia humana. Ustedes fíjense en las estatuas griegas y romanas, la perfección del cuerpo. Eso, bueno, es algo que se estudia en historia, la historia del arte, o cuando visitan museos, o no sé si han visitado en Europa museos, donde muestran estas obras artísticas, tienen una perfección casi milimétrica, ¿no? Con respecto a las dimensiones y la belleza física que se quiere transmitir. Los romanos, en la búsqueda de esa perfección, siempre buscaron eliminar o lo mataban a la persona que nacía con múltiples o con deformidades muy manifiestas. Por eso ellos hablaban de los prodigios o monstruos, ¿no? Algo que ahora es inaceptable, pero que en esa época
En esa época los romanos, al que nacía con graves malformaciones, por ejemplo, alguien que naciera con 3 piernas o alguien que naciera sin brazos, etcétera, era considerado prodigio y lo arrojaban por la roca Tarpeia. La roca Tarpeia era un precipicio y ahí la persona que caía tenía una muerte asegurada. ¿Bien? Bueno, esto es con respecto al nacimiento. Y bueno, y después con respecto a la muerte extingue tanto al homo como a la persona. Y bueno, los romanos conocieron todas estas cuestiones relacionadas con eh, lo que hoy llamamos presunciones sobre la muerte, que ya se las expliqué, ¿no? En un siniestro mueren varias personas y son del mismo grupo familiar. Y hay que determinar el orden de las muertes para determinar el orden sucesorio. ¿Quién era quién? Eh, y bueno, se establecía que si el hijo era impúber, o sea, de 14 años en los varones o 12 años en la mujer, menos de esa edad moría primero, y más de esa edad moría primero el adulto. Pero bueno, son presunciones que podían ser desvirtuadas por prueba en contrario, o sea, por una prueba que diga que no fue así. O que murieron todos al mismo tiempo, que eso también podía ocurrir. Bien, ahora vamos, habiendo visto el concepto de persona, persona física, persona jurídica, la evolución y las características, vamos a ver los estatus. El estatus es una palabra que utilizamos en la modernidad, que utilizamos actualmente, y el estatus es como que da pertenencia a algo. Vamos a ver en el derecho romano qué significa estatus. Los estatus eran 3. Estaba el status libertatis, el status civitatis, yo se los digo cómo lo van a encontrar en los libros, y el status familiae. El status civitatis, que en realidad se pronuncia civitatis en latín. Pero son, como yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas, siempre los conceptos en latín no es para asustarse, lo van a ver a lo largo de la cursada, se van repitiendo, se van relacionando los temas. Por eso, las unidades temáticas son para el estudio, pero después vamos a ver que, mira, tal tema que vimos en familia lo vemos ya en persona, o tal cosa que vemos en el derecho sucesorio lo vimos en tutela y curatela, lo vimos en familia, lo vimos en negocio jurídico. Entonces, los temas se van relacionando, no es para asustarse a la terminología en latín, ni mucho menos. Vamos a empezar con el status libertatis. ¿Qué es el status libertatis? Es la posición que tiene un sujeto o que ocupa un sujeto con respecto a la libertad. La libertad es uno de los máximos bienes preciados, no solamente en la actualidad, sino también en el derecho romano, ¿no? Ustedes fíjense que el dominio en los pueblos de la antigüedad se establecía por someter al otro. Entonces, cuando había guerras, conquistas, toma de territorios, ¿qué hacían? Los que dominaban atrapaban bajo cautiverio a los, teóricamente, entre comillas, más débiles o a los perdedores. Eso es el tema del status libertatis. En Roma encontramos en el status libertatis 2 grupos, libres y esclavos. ¿Está? Esos son los 2 grandes grupos. Aparece un grupo intermedio que se los voy a explicar sobre el final, de las manumisiones y bueno, de la esclavitud. A ver, hombres libres. Estaban los hombres libres y los esclavos. Los hombres libres podían ser hombres libres de nacimiento que nacen de padre y madre esclavos. Y o sea, ese era por nacimiento, pero también se podía ser hombre libre por un hecho posterior. ¿Y quién es hombre libre por un hecho posterior? Un esclavo que le dieron la libertad, y este ex esclavo se lo llama liberto. Bien. Y vamos a pasar ahora al otro grupo, que son los esclavos, la esclavitud. La esclavitud es una institución del derecho de gentes. ¿Qué quiere decir que sea del derecho de gentes? Quiere decir que fue aplicada no solamente por los romanos, fue aplicada por todos los pueblos contemporáneos. Sin importar las distancias, sin importar la ubicación geográfica, es innato al hombre, nace, o sea, forma parte de la esencia misma del hombre de someter al otro, de que haya dominantes y dominados. Por eso es una institución del derecho de gentes, porque esto pertenece a pueblos de todas partes del mundo,
que vivieron en esa época y bueno, que es como que ahora eh, se buscan otras formas de sometimiento, pero no al punto de la esclavitud. Volvemos a la antigüedad. Entonces, los hombres esclavos es una institución del derecho de gentes. ¿Y por qué se caracteriza esta institución? Porque hay una cabeza libre, hay un sujeto que es libre, que tiene bajo su poder a otros que se denominan esclavos. El esclavo es considerado res, es un homo, es algo físico, no tiene la jerarquía de la persona, del hombre libre, obviamente, ¿no? Res significa en latín cosa y forma parte del patrimonio de su amo. El esclavo no tiene ni toma de decisiones, no tiene derechos hereditarios, no tiene absolutamente nada que sí tienen los hombres libres. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? Se llegaba a ser esclavo por dos cuestiones generales. Por nacer de una mujer que fuera esclava. ¿Por qué? Porque el hijo que nacía de la esclava seguía la condición de la madre. No importa si el padre, fuera un hombre libre, ciudadano romano y paterfamilias. Ese hijo seguía la condición de su madre, que era esclava. Igualmente era muy habitual en la historia de Roma los amos que tenían hijos con sus esclavas. Por eso esto ya el derecho sí lo regulaba. Entonces, era una res, el esclavo era una res, nacía de una madre esclava, era considerado res, y pasaba a engrosar el patrimonio del paterfamilias, de ese amo. Se los comparaba con los animales en realidad. No eran animales, pero el animal cuando tenía sus crías también pasaba a engrosar, a aumentar el patrimonio del paterfamilias. Acá con los esclavos pasaba exactamente lo mismo. El amo era dueño también de ese hijo de una esclava. Bueno, eso es por nacimiento. Y después, por un hecho posterior. Eh, Antes de pasar al hecho posterior, les quería comentar que no fue siempre así. En la historia de Roma se les concede en un momento de la historia a las esclavas el favor libertatis. ¿Qué es el favor libertatis? Es darle la posibilidad al hijo que nace de ser un hombre libre. Entonces, ¿cómo podía ser esto? Si ella era esclava, ¿cómo puede ser hombre libre? ¿Por qué? Porque a veces la esclava quedaba embarazada quedaba embarazada y durante el periodo del embarazo era esclava, pero en la fecha del parto o antes del embarazo recobraba su libertad. Entonces, con un solo instante de libertad que hubiese tenido, esa mujer tenía un hijo libre. No importa si después recaía en esclavitud. Si al momento del parto o en algún momento del embarazo había tenido un momento de libertad, ese hijo seguía la condición de hombre libre. Eso se llamó favor libertatis. Bueno, eso es con respecto a nacer de una esclava. Y con respecto a un hecho posterior, había distintas situaciones que los romanos tuvieron en cuenta para convertir a un hombre libre en esclavo. Eh, la persona que era condenada por un delito a trabajar con las bestias feroces, vieron los que eran condenados a trabajar como gladiadores, ¿no? La persona también había otro caso que era cuando dos hombres libres se ponían de acuerdo y fraudulentamente y uno se hacía pasar por esclavo y el otro lo vendía. Entonces recaudaban un cierto dinero y después declaraban que era un hombre libre, que no era esclavo. Y esto, bueno, configuraría lo que sería en la actualidad una estafa, ¿no? Un engaño que le implica un desmedro patrimonial a otra persona, a un tercero. Esto era castigado con la verdadera caída en la esclavitud. Eh, Así se van dando una serie de situaciones por las cuales un hombre que nace libre, o fue libre, era libre, se convierte en esclavo. Ahora, ¿qué pasa? Los romanos iban a las guerras, o sea, nosotros recordemos que los pueblos de la antigüedad eran la mayoría guerreros, y en la conquista de territorios, los romanos caían en esclavitud. Entonces ya perdían su condición de hombre libre. Esto ya más que nada se relaciona con lo que hoy llamamos derecho internacional, pero bueno, que trae consecuencias en el derecho que estamos estudiando, en el derecho romano.
Los hombres se iban a las guerras y caían en esclavitud. Si lograban escaparse, y volvían al territorio romano, entraban a partir de que pasaban las fronteras como hombres libres, ¿sí? Eran hombres libres. Esto se denomina ius postliminium. Es una palabra en latín compuesta que significa post, después, liminium de limes, límites, o sea, traspasar los límites, eso sería, ¿no? Traspasar los límites de Roma. Entonces recobraba todos sus estatus, pero a veces pasaba que las guerras duraban muchos años y los romanos conocieron lo que nosotros denominamos presunción, entre comillas, de la ausencia con posibilidad de haber fallecido, o sea, lo que hoy llamamos ausencia con presunción de fallecimiento. Si un romano se iba a las guerras, pasaban 5 años, se declaraba su presunto fallecimiento, y obviamente que se abría el derecho sucesorio, se abría la sucesión testamentaria o ab intestato, no sabemos cuál, se abría la sucesión en definitiva. Y ya cada uno se hacía cargo de lo que le correspondía. Y la mujer tenía derecho, en calidad de viuda, a contraer nuevamente justas nupcias. Imagínense que después de 6-7 años volvía este romano al territorio de Roma o zonas de influencia, quería recuperar todo lo que tenía antes. Esto no es posible si ya se había hecho la sucesión, ya la mujer había contraído nupcias. O sea, he recobrado su estatus de hombre libre, de padre familias y muchas cosas más, según cómo encontrara la situación en Roma, de su familia, porque tampoco les podía quitar a los que ya habían heredado su parte, eso ya estaba cerrado, clausurado. Bien. Bueno, seguimos con el estatus, libertatis, y seguimos con la esclavitud. También había otras situaciones, por ejemplo, que un hombre libre tuviera relaciones amorosas con una esclava ajena. Entonces, el dueño de la esclava le pedía no más de 3 veces, porque a la tercera vez que le pedía que termine esas relaciones con la esclava de su propiedad, se convertía en esclavo, también él. O sea que había distintas situaciones por las cuales un ciudadano romano se podía convertir en esclavo. Bueno, la esclavitud al principio fue, o sea, al principio los esclavos eran pocos, pero esto fue sufriendo una evolución a lo largo del tiempo. Al principio eran pocos, vivían en la casa de los romanos, compartían las costumbres. Después hay un periodo en el que Roma, en sus conquistas, o en su avidez de extender las fronteras e ir a las guerras, traía muchos cautivos de otros pueblos y los llevaba a la ciudad de Roma o zonas aledañas, zonas de influencia, y el número de esclavos creció estrepitosamente. A eso se sumó un crecimiento demográfico de la población que se dio en un determinado periodo, y ya las relaciones no eran tan buenas como al principio. Obviamente que un esclavo nunca puede participar de las instituciones romanas, obviamente no participaban de la vida familiar y los tenían totalmente relegados, incluso situaciones de crueldad y maltrato, ¿no?, respecto a estos. Y bueno, hay un periodo en el que se busca poner paños fríos, por decirlo de alguna manera, o hacer cesar el maltrato al esclavo. Entonces, el cristianismo tuvo un rol fundamental en esto. Mejorar las relaciones entre ambos esclavos, no maltratarlos, no castigarlos, torturarlos o hacerlos que se mueran de hambre, ¿no? Por decir algunos ejemplos de las diversas formas de maltratos que existieron. Y lo que el cristianismo promovió era que se alivianen estas relaciones de maltratos, y los amos empiezan a liberar esclavos. Masivamente incluso, ¿no? Porque esto fue tomado como un honor, o sea, como un acto de benevolencia o gracia desde el punto de vista religioso. Entonces era bien visto socialmente. Y sin embargo aparecieron dos leyes que son la Lex Aelia Sentia y la Lex Fufia Caninia, Aelia Sentia y Fufia Caninia, que van a poner límites a estas manumisiones o daciones de libertad tan amplias, tan
sí, masivas, esa era la palabra, otorgamientos de libertades masivos, porque había un inconveniente. La romanidad era muy cuidada por los romanos, o sea, el sentido, la idiosincrasia romana, a eso me refiero. Entonces ellos no veían conveniente que se liberaran a pueblos con los a pueblos, a ciudadanos o personas que pertenecían a pueblos con los cuales Roma no tenía, no solo no tenía buenas relaciones, por eso los habían traído como esclavos, sino que además tenían lenguas, culturas, una idiosincrasia completamente a la del romano y ellos temían que esto contaminara o se perdiera este sentido de la romanidad que ellos tanto cultivaban y cuidaban. Entonces ponen restricciones a través de estas dos leyes, estableciendo que no se podían manumitir más de X cantidad de esclavos, que los esclavos no podían tener, o sea, no podían exceder de determinadas edades, etcétera. Esto es lo que estas leyes ponen límites a las manumisiones, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora de qué forma manumisiones. Yo hablé de las manumisiones. Manumisión significa liberar, dar la libertad. Significa, bueno, dejarlo como hombre libre el esclavo. Que después vamos a ver que no era tan así, pero vamos a ver de qué forma los liberaban. Había manumisiones que eran formales o solemnes y había otras que eran, yo ahora veo que están escribiendo, si ustedes quieren, para no cortar el hilo de lo que estoy diciendo, yo voy a contestar todas las preguntas antes del cierre, ¿sí? Así ya, bueno, van preguntando y voy contestando. Las manumisiones eran solemnes o no solemnes, formales o informales, o sea, las van a encontrar con diversos nombres. A ver, las manumisiones solemnes o formales se llaman así porque no se podían revocar. Una vez que se daban, no había vuelta atrás. Y se hacían a través tenían diversas formas. Por ejemplo, la vindicta. Se hacía por la vindicta, así es la denominación. Era un acto solemne que se realizaba en presencia de un magistrado. Iban el amo, iba el esclavo e iba un tercero, llamado adsertor libertatis. El adsertor separados adsertor libertatis era un hombre libre que representaba los intereses de un esclavo en un juicio, porque el esclavo, al ser rescosa, no tiene la posibilidad de hablar, no tiene la posibilidad de invocar absolutamente nada ni decir absolutamente nada. La cosa no habla, es esa la cuestión. Entonces, si ustedes llevan una mesa a un proceso judicial o una oveja porque se disputan la oveja, la propiedad de la oveja, no habla la cosa, no habla la mesa, no habla la oveja. Bueno, con el esclavo pasaba lo mismo. Entonces aparecía este tercero que lo representaba en el proceso. El amo, estaban el amo, el esclavo y el adsertor. El adsertor pedía que se deje en libertad a ese hombre, ¿no? A ese sujeto. Hombre, según la traducción de las fuentes de Alfredo Di Pietro, porque en realidad se utiliza la palabra hombre, pero el hombre se asocia más al concepto de persona en la modernidad. Pero bueno, en la traducción de las fuentes sería omen hominis. Bueno, el adserto libertatis en conclusión decía, bueno, yo pido que se deje libre a este hombre. El pater familias, el amo, guardaba silencio. Entonces el magistrado decía que se deje en libertad a ese hombre, a ese sujeto. Previo a eso, bueno, hacían un simulacro, uno lo tocaba con la vara, o sea, una vara, una festuca, o sea, estoy hablando de rituales antiquísimos. Y es como que agarraba uno la cosa, después lo soltaba, venía el adsertor, se lo llevaba para él, decía algo, hasta que el magistrado decía, bueno, dejen a ese hombre ambos, y ante el silencio del dominus y el pedido de libertad del adsertor, libertatis, listo, ya está, es un hombre libre. Bueno, había otras formas de manumisión, por el censo o per census. El censo era de carácter lustral porque se realizaba cada 5 años y ¿para qué servía el censo? El censo no era determinar la cantidad de gente, como lo vemos en la actualidad, sino que también era determinar la cantidad de familias patricias que había, personas libres, todas las personas libres, patricias y no patricias, porque también estaban los plebeyos eran hombres libres,
Pero con respecto a las familias patricias se producía algo muy particular. El censo servía para determinar la cantidad de miembros que componían ese grupo familiar y el patrimonio que tenían estos patricios, porque cuanto mayor fuera el patrimonio, principalmente a través de las riquezas de las tierras, se ponían la cantidad de tierras que tenía cada uno, eso le daba la posibilidad de acceder a las magistraturas, lo que sería un cargo de funcionario público, ¿no? Censor, cuestor, etcétera. Que eso, las magistraturas ordinarias y extraordinarias lo ven en la parte histórica, ¿no? Bueno, entonces, el censo servía para eso, para determinar las riquezas y la cantidad de personas libres. Bien, si una persona libre no se anotaba en la lista del censo, sea patricio o plebeyo, no importa, cualquier persona libre, cualquier hombre libre no se anotaba, se transformaba automáticamente en esclavo, porque era justamente la lista de pertenencia de los hombres libres. El que no estaba en esa lista no podía ser libre, era esclavo. Bien. Y después había otra forma solemne, había otra forma solemne de empezar, que era, de convertirse en un hombre libre, que era el testamento. Se podía hacer de dos maneras. El amo instituía como heredero a su esclavo. Ahora, ¿qué pasa? El esclavo es res, es cosa, y no tiene capacidad jurídica. Entonces, ¿cómo lo puedo instituir heredero? Si yo para instituir heredero tiene que tener capacidad jurídica tanto el testador como el futuro heredero. Y acá no pasaba eso. Entonces, por ejemplo, Ticio decía que a mi muerte se libere al esclavo Estico, ¿bien? Que a mi muerte se libere al esclavo Estico. ¿Qué pasaba? Se moría Ticio y Estico se transformaba automáticamente en un hombre libre para poder ser heredero. No le decía, primero transformes en un hombre libre y después sea mi heredero. Para poder heredarlo y cumplir con ese mandato testamentario, con esa orden testamentaria sería, sí, lo convertimos a Estico en esclavo, pero primero lo liberamos. Y lo liberamos, se aplicaba una especie de ficción jurídica. No lo manumitía en forma expresa, pero sí lo manumitía en forma tácita, porque al manumitirlo en forma tácita, al instituirlo heredero. Y también lo podía hacer de manera expresa, que a mi muerte se le dé la libertad a Estico y sea un hombre libre, y me herede. O sea, lo podía hacer de esas dos formas. Bueno, estas eran las formas solemnes irrevocables. Si el amo se arrepentía, ya está. Si el amo se arrepentía, ya está. No había otra posibilidad de recuperar a ese esclavo al que en un momento X se le dio la libertad. Bueno, vamos a los modos o formas no solemnes, informales. A diferencia de las anteriores, el amo, si se arrepentía, podía revocar este otorgamiento de libertad. ¿Y cómo daba la libertad informalmente? Lo invitaba a compartir la mesa donde se sentaban a comer, porque en la mesa solamente se sentaban los hombres libres. Entonces, el hecho de que si soy un amo, invito a mi esclavo, le estoy dando, le estoy reconociendo el lugar de hombre libre, entonces lo estoy manumitiendo. Algo parecido sucedía con las reuniones sociales. Si yo lo invitaba a una reunión social al esclavo para participar como uno más, le estoy dando de manera tácita la libertad, porque yo le estoy dando el trato de un hombre libre a las reuniones sociales de las que solo participan hombres libres. Y, o sea, sería permensam, compartir sentarse en la mesa familiar. Esta otra forma que es per epistolam, que es cuando se le comunica de manera informal a través de un escrito, una breve misiva, algunos dicen carta, que le otorgaba la libertad. A partir de ese momento era un hombre libre. Bueno, ahora, nosotros hablamos de los hombres libres y de los esclavos y de los amos que manumiten. No es que el amo manumitía el esclavo, listo, ya está, se liberaba para toda la vida, se iba a otro país, se iba a otra ciudad y nunca más veía a su amo. Aparecen los vínculos de patronato. El patronato se establece entre quien antes había sido un amo y entre quien antes había sido su amo y ex esclavo. El liberto, o sea, el esclavo manumitido se llama liberto. El liberto tiene
ciertas contribuciones, agradecimientos, formas de permanecer en un vínculo de por vida, tanto él como su familia, hacia su patrono. Entonces, le presta dos tipos de tareas o actividades o servicios, los de carácter ordinario y los de carácter extraordinario. Las tareas domésticas, por ejemplo, sigue cumpliendo con las tareas domésticas de manera gratuita en ese vínculo de patronato. Y están las tareas extraordinarias. Son tareas que el patrono le encomienda al liberto, que duran un lapso, no se tienen que hacer siempre y son remuneradas. ¿Está? Esa es la diferencia entre, y bueno, obviamente que las tareas extraordinarias duraban lo que duraban y se terminaba ahí. En cambio, las tareas ordinarias que se le prestaba al patrono, las tareas ordinarias que se le prestaban al patrono eran de por vida. Por eso el vínculo nunca se rompía. ¿Tá? Yo les dije cuando empezó el Status Libertatis que hay dos grandes grupos, los hombres libres y los esclavos, pero hay situaciones intermedias. Hay varias situaciones intermedias que nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo de la posada, ¿no? Por ejemplo, estaba el Nexi o Nexus. El Nexi en plural, Nexus en singular. El Nexus es un vínculo que hay entre un deudor y un acreedor. Nosotros cuando veamos bien la unidad de obligaciones, cuando veamos bien la unidad de obligaciones, ahí se va a analizar con profundidad, pero yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Hay un deudor y un acreedor. El deudor tiene la obligación de cumplir con su prestación en X momento, cuando tiene la cosa ya en su poder, cuando llega la fecha de vencimiento, si hizo un pago, por ejemplo. Pero a veces estos deudores eran incumplidores. Entonces el acreedor necesitaba cobrarles. ¿Y cómo les cobraba? Estoy hablando de una época muy primitiva, esto después fue cambiando con el tiempo. Los aprendía corporalmente. Les ponía una cadena, la cadena los encadenaba y se los llevaba a cárcel privada, que eso después lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos obligaciones. Entonces, acá hay una situación de un hombre libre que no es esclavo, sí desde el punto de vista jurídico es un hombre libre, pero desde el punto de vista práctico se le da un tratamiento similar al del esclavo, porque ¿qué hacía el amo? El hombre libre, no es amo, es hombre libre, se lo llevaba a su casa y lo tenía pan y agua hasta que pudiera venderlo. Ahí sí, ya después sí se transformaba en esclavo, lo vendía como esclavo, pero durante ese lapso seguía siendo un hombre libre. Esta era una mecánica, una modalidad muy frecuente que los patricios aplicaban sobre los plebeyos. Bueno, después estaba el colono. El colono, bueno, apareció mucho después en el tiempo, o el vínculo de colonato. El colono era una persona que era un hombre libre que con su familia, todos libres, vivían en un pedazo de tierra, ¿no? Vivían en un terreno, pero ese terreno le pertenecía a otro. Y cuando vendía esa tierra, lo vendía con colono incluido y su familia. Ellos realizaban tareas de labranza y vivían del cultivo, de los animales, pero estaban desde el punto de vista jurídico, eran libres, pero el trato que se les daba era como o de una relación servil o cuasi servil, ¿no? De cuasi esclavitud, porque eran vendidos como objetos y se vendía todo, o sea, se lo vendían todo como si fueran, no sé, árboles plantados, por dar un ejemplo, ¿no? Esta era la institución del colonato. Que esto se fue trasladando después a la Edad Media, bueno, cuando los señores feudales tenían a hombres libres trabajando, pero que eran de su propiedad. O sea, algo que es muy difícil de entender, porque si desde el punto de vista jurídico, ustedes se preguntarán por qué desde el punto de vista jurídico son hombres libres y por qué desde el punto de vista práctico siguen sometidos a esta situación de cuasi esclavitud. Es porque no les quedaba otra, es porque estaban sumamente empobrecidos y dependían económicamente de lo que ellos cultivaban. De lo que ellos cultivaban o podían producir para su propia subsistencia. Incluso les daban posibilidades de liberarse de esa situación, por ejemplo, pagando grandes sumas dinerarias, y esto era imposible. O sea que aceptaban esa situación de vivir en un suelo ajeno, pero
ser un objeto de cambio, ¿no? En el caso esto de que la tierra esa se vendiera. Bueno, estas son situaciones que no son ni esclavos, ni no son completamente esclavos, ni son completamente hombres libres, pero bueno, que los romanos conocieron. Bien, vamos a pasar ahora al status civitatis. El status civitatis es la posición en que se encuentra una persona con respecto a la ciudadanía. A lo largo de la historia de Roma existieron muchas clases sociales. Yo les voy a hablar de tres. Los ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos. Los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, se era ciudadano romano de dos maneras. Algo parecido a como ocurría con el hombre libre y la esclavitud. Se era ciudadano por nacimiento cuando nacían de padre y madre ciudadanos romanos. En este caso, a diferencia, les voy a hacer un paréntesis, a diferencia de la esclavitud, el ciudadano romano contraía las justas nupcias. Los esclavos no tenían el uso de esta institución jurídica romana, no podían contraer justas nupcias. Sí había uniones convivenciales de esclavos llamadas contubernium. No obstante esto, si la esclava, como yo ya les había dicho, tenía hijos, no importa si el padre era esclavo o era un hombre libre, seguía la situación de la madre. En cambio, acá el ciudadano romano y la ciudadana romana contraían, bueno, hombre y mujer libres, contraían las justas nupcias. Los hijos que nacían de dicha unión se los tenía concebidos como hijos legítimos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos, bueno, todas estas implicancias del derecho de familia. Pero acá, bueno, les hago una breve introducción para que se vaya entendiendo, ¿no?, la importancia de lo legítimo y de los vínculos entre hombres y mujeres ciudadanos romanos, a diferencia de otros que no lo eran. Entonces, hijo nacido bajo las justas nupcias era considerado hijo legítimo y estaban perfectamente identificados quién era el padre y quién era la madre. Por eso, esa era la diferencia con los esclavos. Bueno, entonces, por nacimiento, o podía ser por un hecho posterior. ¿Quién era ciudadano por un hecho posterior? El esclavo, que fue manomitido, se transformó en liberto y ahora es un hombre libre, es un ciudadano romano. Obviamente que en la práctica, desde el punto de vista jurídico, teóricamente son iguales. En la práctica es como que estaban en un segundo escalafón, estos libertos ciudadanos romanos. No era lo mismo ser ciudadano puro que ciudadano romano por un hecho posterior, en la práctica, ¿no? Bueno, ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos gozaban de ciertas prerrogativas, de ciertos privilegios, beneficios, derechos, por llamarlos de alguna manera. Tenían el ius connubium, o el derecho de contraer justas nupcias, ¿no? Era el derecho de contraer justas nupcias, de poder contraer matrimonio, de poder casarse. Tenían el ius actionis. Ius actionis significa que ellos podían litigar ante un determinado conflicto, podían hacer juicio. ¿Está? Tenían el ius provocationis ad populum. Yo acá les hago un breve paréntesis, no todas las palabras tienen una traducción exacta. Hay palabras que yo puedo hacer aproximaciones, ¿está? Ius, yo se los digo en latín y después les explico de qué se trata. Ius provocationis ad populum. El ius provocationis era la posibilidad de apelar en las causas criminales ante la autoridad del emperador. En realidad él lo delegaba, uno dice la autoridad del emperador y piensa que van y presentan ante el emperador, pero son funcionarios delegados por él que resolvían determinados litigios. Entonces, la posibilidad de apelar en instancias criminales les correspondía a estos ciudadanos romanos. También tenían, ya que estuvimos hablando del derecho sucesorio y del testamento, cuando hablamos del testamento en la manumisión, los ciudadanos romanos tenían la testamenti factio activa y la testamenti factio pasiva. La testamenti factio activa es la capacidad jurídica, que tiene el testador al momento de realizar el testamento. ¿Por qué? Porque el testador tiene que ser hombre libre, ciudadano romano y, bueno, mínimamente, hombre libre y ciudadano romano.
porque tienen que tener capacidad jurídica y tienen que ser pater, ¿no? Tiene que tener la capacidad jurídica plena, porque si no el testamento no tiene valor. Y tampoco tiene que haber caído en esclavitud. Sin embargo, los ciudadanos romanos que habían dejado un testamento en Roma y habían caído en esclavitud, se los tenía como que no habían muerto, si morían, ¿no? Se los tenía como que no habían muerto esclavos y se aplicaba una ficción jurídica como que habían muerto antes de caer en manos del enemigo. Eso es la ficción de la ley Cornelia, fictio legis Corneliae. Se presumía que esa persona estaba viva. Bueno, estamos con la testamenti, retomo, estamos con la testamenti factio activa, la que le corresponde al testador, que tiene que tener plena capacidad jurídica al momento de testar. Y después tenemos la testamenti factio pasiva, que es la capacidad jurídica que tiene que tener la persona instituida como heredero. Tampoco puede ser esclavo, o no tiene que estar en una situación de haber sufrido alguna capitis de minutio, pérdida de libertad, pérdida de la ciudadanía, como para que no pudiera heredar. Bueno, la testamenti factio activa, la testamenti factio pasiva, y los romanos también tenían obligaciones, que son las múneras o cargas. Una era pagar los impuestos a través del tributum, el census, anotarse en la lista, o census, anotarse en la lista del censo, y la militia, participar en las guerras para defender los intereses de Roma. Esas eran 3 obligaciones insalvables. Por eso, tenían sus prerrogativas o sus derechos, pero también tenían imposiciones que el Estado les hacía. Vamos a pasar a los latinos. Los latinos son otros grupos que se asentaron en la zona principalmente del Lacio, zonas que estaban deshabitadas, y que los emperadores a lo largo de la historia de Roma van promoviendo que se ubiquen en determinadas zonas lejanas de Roma o áreas más cercanas de influencia para que las ocupen, para evitar la invasión de pueblos extranjeros que querían dominar a Roma, ¿no? Entonces, por eso aparecen dentro de los latinos véteres, los coloniali, que son, bueno, distintos grupos de latinos que se fueron asentando en las afueras para ocupar estos territorios romanos. Y ya no gozaban de las mismas prerrogativas, gozaban de algunas instituciones romanas, pero no de todas. Y por último, los peregrinos. Los peregrinos son los extranjeros. Los peregrinos son los extranjeros. Son aquellos que, extranjeros que pueden vivir dentro de Roma. Pueden participar de algunas instituciones romanas, pero había 2 clases de peregrinos. Aquellos que estaban totalmente relegados de la vida romana, que pertenecían a los pueblos con los cuales Roma estaba en constantes guerras, que a lo mejor habían sido esclavos en algún momento y que fueron manumitidos, pero bueno, seguían viviendo ahí en Roma. Y después los peregrinos simples, los peregrinos comunes, eran aquellos que pertenecían a pueblos con los cuales Roma no estaba en guerra. Entonces podían participar, habitar, no estaban relegados de las instituciones, etc. Podían llevar a cabo una vida normal, ¿no? Con los ciudadanos romanos. Bueno, esto es con respecto al status civitatis. Y por último, ya para ir cerrando la clase de hoy, les voy a hablar del status familiae. El status familiae, yo les voy a hacer una breve introducción de qué es y quiénes lo integran, porque esto lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase. En la próxima clase nosotros vamos a ver todo lo que es derecho de familia. Status familiae es la posición que ocupa un sujeto con respecto a la familia. Y acá encontramos 2 grupos, sui juris, alieni juris. Sui juris, ¿quién es? El hombre libre, ciudadano romano y paterfamilias. O sea, el paterfamilias en su máxima expresión. El varón que tiene estas 3 máximas posiciones. Y los alieni juris son todos los hombres libres, hombres y mujeres libres, que están bajo su dependencia, bajo su potestad, que son la uxor, U-X-O-R, es la mujer con la que se casan, la mujer con la que se contrajo justas nupcias, con la que se celebra el matrimonio civil romano. Esa es la uxor. Por lo tanto, uxor puede ser una sola, no pueden ser varias uxor. Uxor hay una sola. Los hijos que nacen de esa unión, los hijos nacidos dentro de las justas nupcias, o sea, los hijos legítimos,
Y no solamente los hijos de lo que hoy entenderíamos como hijos de sangre, nietos, bisnietos, hasta donde llegan las diversas generaciones. Y también en líneas generales, porque esto después se fue modificando, fue cambiando. Esto también incluía a las mujeres que contraían matrimonio con los varones de estas familias, ¿sí? Ahora, si tenían una hija mujer, esa hija pasaba a pertenecer a otra familia al momento que contraía justas nupcias. Bueno, esto es sui juris y alieni juris. Y los alieni juris no tenían la capacidad jurídica que tenía el pater familias. Tenían una capacidad de hecho, que es lo que yo les explicaba al principio. Podían realizar actos que traían consecuencias jurídicas para este pater familias, en el caso de los hombres libres, o hombres y mujeres libres. En el caso de los, o contraían deudas, o causaban un daño a terceros, y había que resarcirlo, o mataban sin querer o dañaban a un animal ajeno, todo eso había que resarcirlo, pagarlo. Entonces, se hacía cargo el pater familias, y en el caso de los esclavos, el amo, que es lo mismo, es la misma persona. Entonces, estos dos grupos, sui juris y alieni juris. El sui juris no reconoce por encima suyo ninguna potestad, ninguna dependencia, ¿sí? Y en las épocas más primitivas, el pater familias de cada grupo familiar se reunían en un consejo de patres y tomaban las decisiones que competían a la comunidad. Por eso, el pater familias en los primeros tiempos de Roma era jefe político, militar y religioso. Que eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la introducción, bueno, y los elementos que integran el status familiae. Nosotros hablamos de 3 estatus hoy. Cada estatus coloca en una posición a determinados sujetos, pero a veces el estatus se podía perder por diversos motivos. Entonces, al status libertatis, que era el máximo estatus, se podía perder con la libertad, se transformaba en esclavo. Al perder, la capitis se llama capitis de minutio máxima. Después, ¿qué pasaba? Si un hombre de ser libre pasa a ser esclavo, ya no es más pater familias, ya no es más ciudadano romano. Entonces es la más grave. La pérdida de la libertad es la más grave, porque no solamente pierde la libertad, sino que pierde la ciudadanía y pierde su posición de pater familias dentro de su grupo familiar. Después había otras capitis de minutios. Por ejemplo, el liberto, que era un ciudadano romano, estaba en una posición, digamos, inferior a la del ciudadano romano de nacimiento. Era una capitis de minutio media. Y después una capitis de minutio mínima eran movimientos que se producían dentro del seno familiar, como ocurre ahora. Una capitis de minutio mínima puede ser, por ejemplo, eso depende de la época de la historia de Roma, ¿no? El hijo de familia, o sea, el filius que se independizaba y formaba una familia propia. Entonces, de alieni juris se transforma en sui juris. Con la hija no pasaba esto, con la filia, porque la filia era filia en su familia de origen, pero al casarse con un pater familias, pasaba a ser uxor, y al casarse con un hijo de otro pater familias, quedaba en calidad de hija o quedaba en calidad de nieta, nepotis. Entonces, con la mujer generalmente no se daba, pero podía ocurrir. Excepcionalmente existió la figura de la mater familias, las ingenuas con 3 hijos y las libertas con 4 hijos, que tuvieran obviamente un caudal patrimonial importante, no se le daba a cualquiera que tuviera así esta cantidad de hijos. Entonces, en este caso sí, a lo mejor una alieni juris se podía transformar en una mater familias y se transformaba de alieni juris en sui juris. Estas cuestiones podían ocurrir, eran la excepción obviamente por el rol que se le daba a la mujer dentro de la sociedad romana y dentro de las instituciones jurídicas. Nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la materia. Bueno, y por supuesto estamos a disposición con los ayudantes alumnos, con Milagros y con Franco, que les doy las gracias. Ellos están manejando el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, por favor, nos consultan y los chicos me transmiten.